Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía, que usted sigue todos los martes, 10:30 de la noche, acá por Metro. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Bueno, le cuento que íbamos a hablar sobre juicios de RC, lesiones y muertes. Son juicios de responsabilidad civil, puntualmente de lesiones y muertes. De los 272.000 juicios y mediaciones que hoy involucran a las compañías de seguros, 140.000 son de riesgos patrimoniales, es decir, de seguros generales. Dentro de estos 140.000 expedientes, los mayores montos se los están llevando las demandas justamente por RC de lesiones y muertes. Por eso es que vamos a analizar específicamente el tema y hemos convocado al doctor Juan Manuel Converset, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 110 de la Capital Federal. Gracias, Juan Manuel, por estar en el programa. Muchas gracias por invitarme. Y estoy con el contador Carlos Vitagliano, socio del estudio Transmed, que como usted sabe es una empresa que administra siniestros de lesiones y muertes y trabaja en la reducción de litigios judiciales para las compañías de seguros. Bueno, vamos a alargar la conversación, porque lo interesante de este programa es que tenemos dos partes importantes y dos visiones sobre una misma problemática. Conversé hoy las aseguradoras, en los últimos años, ¿no?, vienen denunciando la imposibilidad concreta de dimensionar el riesgo judicial, que para ellas es fundamental en el cálculo técnico que tienen que hacer de lo que tienen que cobrar el seguro. La disparidad se centra fundamentalmente en los montos de sentencia que están dando tanto los distintos tribunales de la Capital Federal como las distintas jurisdicciones del país. ¿Cómo analizás vos este tema? En primer lugar, creo que en Capital Federal los montos son más elevados que algunas jurisdicciones del interior. Y es por eso que en muchos juicios se inician en Capital Federal haciendo uso de la ley de seguros, el artículo 118, que habilitaría que vengamos a litigar a Capital Federal si hay una sede de algún domicilio. Hay disparidad en valores con otras jurisdicciones, pero no creo que haya tanta disparidad de valores en lo que se refiere a los propios jueces de la Capital Federal. El riesgo para las compañías de seguros creo que existe, pero existe más que nada porque muchas veces sucede que los valores que se reclaman no tienen consonancia con los valores de sentencia y mucho menos con los valores a eventuales acuerdos, ¿no? Uno capaz que ve una demanda por 500.000 pesos y llegan a acuerdos por 30.000 pesos. Entonces yo creo que eso también hace un poco de ruido a las compañías de seguros. Y eso es lo que estábamos hablando antes de empezar el programa, ¿no? Esto es la industria del juicio que hay atrás, que hay... yo decía una vez en una nota que se ofendieron hordas de abogados que están atrás de conseguir casos para litigar con las compañías de seguros, y esto hace de una demanda que entra a lo mejor en mediación en 500.000 pesos y se termina cerrando en 30.000. Carlos, ¿cómo lo ves vos? No, bueno, nosotros siempre hablamos prácticamente del mismo concepto, ¿no? El hecho de tratar de dimensionar el riesgo judicial al principio del siniestro, ¿no? Y que eso de alguna manera sea la luz que ilumina todo el siniestro en todas sus instancias. O sea, determinar cuál podría ser el riesgo. Como hablaban antes, me parece que en el caso de Capital, es cierto que parecería que puede ser que hubiera sentencia de mayor valor, pero la realidad es que en Capital tenés información. O sea, vos podés recurrir a la Cámara por tema, por monto, y tenés. Nosotros lo que hablábamos antes es que en muchas jurisdicciones no hay información. Para obtener un riesgo judicial en el interior es bastante complejo, porque no hay donde recurrir. Entonces eso sería un primer paso muy importante, que esto que hablamos en la teoría, que muchas veces hablamos en la teoría, en la práctica se hace difícil de compilar. Entonces yo debería tener valores jurisdiccionales para entender por qué, y después entender por qué las cámaras, inclusive intracámara de muchas jurisdicciones, tampoco las sentencias son del mismo tenor. O sea, no es solo un problema de jurisdicción, sino a veces de cámara. Entonces ese es un primer paso para entender. Después las plus petitio son plus petitio, digamos, no. Nosotros no nos interesa, muchas veces tenían que ver en el pasado con los valores de reserva, por los valores de siniestralidad ni siniestral. Lo más importante de determinar es objetivamente la responsabilidad,
la incapacidad sobreviniente y cuál puede ser el resultado de ese juicio a la luz de las pruebas que se tienen. Claro. Que eso es lo más importante. A partir de ahí dimensionás y un poco sí tratás de acercarte a la tercera parte, y ahí sí la justicia probablemente, ya sea en etapa de mediación o dentro de la mediación, dentro de los procesos judiciales, debería ayudar para que en la medida que uno va con el ánimos de conciliar en valores razonables, de resarcir el daño social que significó el siniestro para un lesionado que tiene una incapacidad o una muerte, y lo más importante es decir, bueno, propender a que el proceso termine de la manera más justa posible. Tal cual. Juan Manuel, también en el sector, el otro día hablaba con un abogado y me lo confirmaba, que decía que entre el 50 y el 60% de los casos en los juzgados, decía que no se está discutiendo el derecho real de la víctima, sino concretamente el porcentaje de daño corporal. Digamos que ese es el problema, que ya no importa, entramos en una discusión y eso ligado a, bueno, el tema a continuación de los baremos, pero lo hablaremos después. ¿Esto es así? Es así, muchas veces... Por lo menos en tu experiencia. En mi juzgado, yo estoy a cargo de 2 juzgados, el 110 y el 99, subrogando, y sí, se observa mucho eso, digamos, que está capaz que reconocía la responsabilidad, que el hecho ocurrió, pero se discute la incapacidad. Tenemos los peritos, que son los que colaboran con el juez es abogado, para tratar de llegar a ver el porcentaje de incapacidad. El problema que tal vez tenemos en la justicia es que, como yo siempre digo en los cursos de grado y de posgrado, que tenemos expertos inexpertos, donde muchas veces los peritos no están preparados para realizar una pericia judicial. Y ahí viene el tema también de la discusión, cuál es la incapacidad. Claro. ¿No? Porque muchas veces se nos presentan juicios con radiografías, donde la radiografía, la placa radiográfica, ni siquiera tiene el nombre ni la fecha de la persona. Hoy por hoy cualquiera va a un sanatorio, a un hospital, y cualquier placa radiográfica que nos sacan tiene nuestros fecha datos. Y nombre es lo mínimo. Sí. Es medio raro eso. Que no tenga... Claro, y lo que yo siempre digo en las audiencias de prueba, porque tenemos la audiencia de prueba donde el juez está en contacto directo con las partes y con los abogados, le hago hincapié a los abogados que sus consultores técnicos también vayan a las pericias, porque muchas veces las compañías de seguros ofrecen prueba, pero después tienen toda una actitud pasiva en el juicio. No ofrecen testigos, va a la pericia médica, pero el consultor técnico de la compañía de seguros no concurrió. Y eso muchas veces al juez le sirve, que otro médico impugne la pericia y que le haga ver al juez lo que dice el perito médico y lo que dice realmente el perito de parte. ¿No? Y ahí viene, creo que ahí viene esa discusión. Este análisis que haces de los peritos, ¿lo ves, es muy generalizado o es, digamos, en tus juzgados? Pues esto está relacionado con la lotería judicial, digamos, ¿qué juzgado te tocó la causa y con qué perito y digamos cuál es el sistema? Claro, todos los años los peritos se van renovando. Digamos, anotan en la Cámara Civil y a los juzgados, de acuerdo a distintos sorteos, le tocan determinados peritos. Y a su vez el juez sortea a los peritos. Es algo generalizado en todos los juzgados que está pasando eso. De hecho, yo estoy en Inmigrantes, muchos jueces nos reunimos preocupados por este tema. Sí. Hay una comisión de peritos donde tratamos de ver qué hacer con el tema de los expertos inexpertos. Tal vez una de las soluciones es que tengamos peritos que estén recertificados en su profesión, en su rama específica, sí. ¿No? E incentivar al perito para que se anote. Hoy por hoy un buen médico, un buen traumatólogo, muchas veces no se anota para ser perito judicial porque sabe que el monto es bajo, sabe que no hay incentivo de ningún modo. Exactamente. Entonces al no haber ese incentivo, lamentablemente a veces tenemos peritos no preparados. Bien, nos vamos, ¿querés hacer algún comentario? Vamos a corte y seguimos. Yo solo dividiría lo que es el diagnóstico y con lo que es el porcentaje de incapacidad. Ajá. Porque en el diagnóstico, la cantidad de elementos que uno puede aportar, que muchas veces las compañías consideran en la primera etapa que es caro, pero que serían fundamentales para que los jueces o todos los que contribuyen al proceso de justicia tengan la mayor cantidad de elementos. Después discutimos si ese diagnóstico es un 10 o un 15, que será una tabla, que será un baremo. ¿Okay? Bueno, lo que dice el juez está relacionado con lo que vos, Carlos, decís siempre, ¿no? Cuanto más le aportemos... Estar cerca y en la primera instancia, que estamos hablando de un juzgado de primera instancia, digamos, ahí es donde la compañía tiene que estar. Nos vamos a un corte y seguimos hablando, no se vayan.
emocionó esa forma de decirme, te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. La gente cree que navegar a vela es para los días de sol. Puede ser, pero no cuando se corre una regata. No elegís navegar con mal tiempo en días de tormenta. Pero si te toca, tenés que estar listo. Tenés que confiar en la solidez de tu barco, en la capacidad de tu tripulación. Por eso pasamos tanto tiempo preparándonos. Porque cuando tenés todo ok, las adversidades no te detienen. Solo pensás en alcanzar tus metas. Donde quiera que te lleven tus desafíos. Con Berkeley International Seguros tenés la máxima experiencia, solidez y capacidad de respuesta. Con Berkeley tenés todo ok. Continuamos en Pool Económico, estamos hablando sobre juicios de RC, lesiones y muertes. Estamos con el juez Juan Manuel Converset y con el contador Carlos Vitaliano de Transmed. Bueno, y arrancamos con el tema del baremo, que aunque se considere en cierto modo una utopía el tema de los baremos, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de un baremo único para la valoración del daño corporal? Hoy por hoy el baremo se está utilizando en España. No hay un baremo en España donde podemos eventualmente en otra oportunidad discutir si está bien o no rankeado eso. Yo creo que por hoy un baremo no sería de utilidad para los jueces, sería encasillar al juez y convertirlo en una mera máquina, a mi entender, de le cargamos la información y tira una sentencia. El baremo es reconocer de manera consciente el error, creo, ¿no? Decir, bueno, no sé yo tarifar, no sé cuantificar, que sea el término correcto de un juez, sí. Me baso el baremo. Juan Manuel, la Asociación de Compañías de Seguros sí hizo un baremo, no fija un valor económico, simplemente lo que está fijando son como porcentajes de incapacidad en función de los accidentes. Eso apunta a limpiar esto del peritaje médico. No es encasillarlo a ponerle un valor económico, que eso es la función que finalmente lo tendrá que decir el juez. Tal cual. En el tema de la incapacidad física, capaz que sí serviría que un tema cervical es tanta incapacidad o una lesión en la pierna, tanta incapacidad. Lo que sí va a variar tal vez es el monto, ¿no? Porque cada persona es distinta. Digamos, con un baremo tenemos la incapacidad, el grado de incapacidad, pero lo importante es la secuela que esa incapacidad provoca en el ser humano, en la persona, y cómo repercute eso en sus funciones anatómicas y funcionales. Igual tu declaración es más o menos en línea con lo que generalmente piensan los jueces de este tema del baremo, me parece, desde hace años. Sí, creo que sí. Refleja bien lo que piensan los jueces, ¿no? ¿Y qué piensan de la mediación judicial? De la institución de la mediación judicial, cómo ha funcionado en la capital federal. Creo que tiene como 10 años o un poco más. Sí. Un poco más. Bueno, lo estábamos hablando un poco antes, ¿no? O sea, lo importante es, nosotros desde el punto de vista de lo jurídico, decimos que el Código Civil prevé que los acuerdos entre privados son parte, ¿no? de alguna manera del derecho. Sí. Entonces, judicializarlo no tiene demasiado sentido. Entonces nosotros tenemos una experiencia de alguna manera válida en Capital Federal, mejorable seguro, pero una experiencia válida respecto al proceso de mediación, y que ahora cuando se está trasladando a las provincias vemos que las reglamentaciones prevén en algunos casos homologaciones judiciales. ¿Terminó la reglamentación de mediación en Provincia de Buenos Aires? No. No, creo que no. Todavía no. Entonces, de alguna manera, si vos a un acuerdo entre partes que no contiene menores, lo sometés a posteriori a una homologación judicial, de alguna manera estás complicando algo que querés simplificar, que es sacarle aquellos arreglos entre privados que llegan a buen término, que no pasen una etapa judicial. Rosario estamos en lo mismo, se suponía que se aplicaba obligatoriamente a partir de abril
y todavía estamos esperando, no sabemos si vamos a empezar por una u otra jurisdicción, pero también se prevé que probablemente exista algún viso judicial. Claro. Entonces eso es lo que no nos parece demasiado adecuado. Manuel, con los casos que llegan a mediación, porque en muchas también aseguradores, no sé, Carlos, si vos también lo convalidás, lo que hablan es que claramente fue un escribiente el mediador, que no hizo la función real de mediación y acercamiento de partes, me refiero. Bueno, el mediador supuestamente es una persona que es un modo alternativo de solución de conflictos, la mediación, ¿no? Sí. Lo que busca el mediador es tratar de acercar a las partes en un plano de igualdad, sin demostrar que tiene tal vez más poder, porque el mediador se tiene que poner en un plano de igualdad, para que las partes no sientan que está favoreciendo a una u a otra. Lo que sí se nota en los tribunales, en lo personal ya estoy hablando y compartiendo con muchos colegas, es que muchas veces se observa que las audiencias de prueba, en la audiencia del 360, los juicios se arreglan prácticamente sin esfuerzo por parte del juez. Y mi lectura es, como una vez lo escribí en un artículo, es porque no se trabajó bien en la mediación. ¿Pero por qué no se trabajó bien en la mediación? Porque el mediador realmente no puso su energía en trabajar como corresponde. El abogado de la parte actora salteó esa parte, ese modo alternativo obligatorio para acceder a la justicia, y la parte demandada, en su caso las compañías de seguros, lo toman como un trámite puramente administrativo. Vamos, cerramos la mediación, y no puede ser que un tema de una lesión que tiene incapacidades múltiples tal vez, se cierre en una audiencia de 15 minutos. Sí, claro. Entonces, y eso figura en el acta de mediación. Entonces eso es llamativo, entonces uno ve ahí que hay poco trabajo. Al saltar de mediación a juicio ya hablamos de otros montos. Hablamos, exactamente, hablamos de la tasa de justicia, hablamos... Lo que pasa es que hablábamos también de eso, que este proceso de mediación, como de alguna manera el doctor lo dice, es un tema, digamos, si yo voy a la 360 y voy con todos los elementos y también configuro el hecho en la mediación y voy con todos los elementos, o preparo entre la primera y la segunda audiencia de mediación la posibilidad de ir con el ajuste de daño, de ir hacer la pericia médica, de configurar el hecho del daño económico en base a sus ingresos, de cumplir todos los deberes, y los dos tenemos un ánimo de llegar a un acuerdo, es probable que tengamos éxito. El abogado del tercero, cuando encuentra estas situaciones de compañía de seguro donde en realidad mandan un junior, donde la carpeta la lee antes de entrar, tampoco ve que tengas intención de hacer algo serio, entonces tampoco le interesa. De la otra manera también, las compañías creen que el abogado va por un solo mero hecho a abrir y cerrar una mediación para iniciar una instancia judicial posterior que le reportará más o menos. También tiene que ver con el riesgo judicial, porque yo determino mi riesgo judicial y lo sé en la instancia de conciliación extrajudicial, en la instancia de mediación o en la instancia previa del juicio, tengo un lenguaje único, es más fácil que los abogados entiendan y empiecen a decir, ok, el valor es justo, está bien, ¿para qué voy a seguir? El juez también en eso, si ve este ánimo, también lo va a castigar después, porque va a decir, ¿para qué seguimos en este proceso 2, 3, 4 años si en la primera parte, los primeros 6 meses del proceso, o en la etapa de mediación, digamos, el juez no estuvo, pero puede pedirla, dice, podían haber arribado un buen acuerdo? Sí, es lo que está diciendo Juan Manuel. Entonces la verdad es esa, un poco toda esta colaboración que tenemos que tener en ver que si el ánimo de la compañía y si el ánimo del abogado del tercero está en resolver este daño social rápido para el lesionado o el deudo del fallecido, bueno, todos deberíamos ir. Hay un solo punto acá, el tema de la mediación pública, la mediación privada, llevó a que prácticamente los mediadores tienen relación con los abogados terceros. Entonces tampoco en esto tienen un rol importante, porque aunque lo tuvieran, si las dos partes no quieren, no aportan para entendernos y llegar a un lenguaje único, tampoco serviría. ¿Okay? Sí, clarísimo. Juan Manuel, dos cosas ya que te tenemos acá antes de que se termine el programa. Sí. Me interesa saber cómo manejas o vos cómo considerás vos la función social del contrato de seguros, que está justificado en muchos de los fallos, que es así, quien tiene que pagar, si hay una aseguradora, es la aseguradora la que tiene que pagar, y la liviandad según las aseguradoras y los abogados con que se está otorgando el beneficio de litigar sin gastos. Esos dos puntos me interesan. No nos cabe ninguna duda que el seguro cumple una función social para el tomador del seguro, donde protege su patrimonio, y una función social para la víctima, ¿no?
Lo que no veo bien, y la verdad que no he leído, que los jueces fallen y condenen a la compañía de seguros usando un argumento chabacano diciendo, total, que pague la compañía de seguros. Hay fallos, ¿eh? Por lo menos a mí me... Digamos, Sí, donde ni siquiera estaba. Pero bueno, hay una aseguradora atrás, que pague el asegurador. La aseguradora va a tener que pagar siempre por la ley de seguros. Sí. Una cosa es que el juez haga una valoración de la prueba, como la tiene que hacer, y condene al asegurado y a la compañía de seguros. Veamos que nunca puede ser demandada autónomamente la compañía de seguros. Condena al asegurado y por extensión condena a la compañía de seguros. Si un juez condena diciendo total que pague la compañía de seguros, eso es una sentencia arbitraria. Y como yo siempre digo, ¿no? En primera instancia hay un juez y en la Cámara de Apelaciones hay 3 jueces. Digamos, generalmente todo un fallo lo ven 4 jueces. Claro. Y su juez de primera instancia dijo, tal vez... Sí, por ahí conocemos nosotros fallos puntuales donde un juez dijo eso, pero sobre un universo de miles y miles Claro, y Lo miles que de me parece fallos. que una diferencia importante es RT y juicios patrimoniales, porque el juicio patrimonial tiene una compañía de seguro que tiene un contrato de seguro que ampara al asegurado. Entonces, una cosa es decidir que el monto es mucho más importante porque total la compañía de seguro tiene dinero, y otra cosa es decir, voy a la compañía de seguros. En RT es peor, porque en RT sí, la compañía de seguros creo comparte, que relacionado con pero va riesgos todo patrimoniales, a lo que yo me refería refería eran a lo mejor casos donde, contra el asegurado, donde no tenía cobertura. Claro, el contrato o sea, había caído. Eso es. En ese tipo de casos donde se dice, no importa si no pagó, no importa si el contrato de seguro se cayó, que es un contrato. Te faltó la segunda parte de la pregunta. El tema del beneficio. Es un tema también arduo eso, ¿no? En el tema del beneficio hay que probar la falta de recursos. Sí. Todo el mundo puede acceder a la justicia, ¿no? El juez... Se dice que se otorga livianamente. Puede ser que se otorgue livianamente. El juez tiene una serie de pruebas que acredita el patrimonio de la persona que lo está pidiendo. Y como yo siempre digo en la facultad y en el juzgado mismo, ¿no? También el demandado y la compañía de seguros pueden aportarle prueba al juez para demostrar que esa persona tiene recursos para pagar la tasa de justicia. Y muchas veces tampoco sucede. Agarramos de 20 beneficios, agarramos 19 y el demandado estuvo notificado, pero jamás... No objetó el tema en absoluto. Que sería la forma de desarticularlo, decís. Exactamente. No, lo que pasa es que el único punto acá es que esto te permite hacer una demanda por 10 millones. Es otro tema. No es un tema de litigar, porque probablemente no tenga dinero. ¿Entendés? El tema es que al no hacerle pagar la tasa, permite que la suma de demanda pueda ser cualquiera. Claro. Ese es el punto, tenés razón. Bárbaro. Juan Manuel Converset, Carlos Vitagliano, muchísimas gracias a los dos por estar en el programa. Me quedo pensando, porque en realidad le preguntaría muchísimas cosas más, pero los invito a otro programa. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por estar en Pool. Nos vamos a otro corte y ya volvemos, no se vayan. Provincia Seguros, más que una compañía, es un verdadero socio. Por eso, si sos asesor de seguros, te damos más razones para que nos elijas. Llámanos y conocelas. Provincia Seguros, con el respaldo de toda una provincia. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Continuamos en Pool Económico. Bueno, justamente seguimos con el tema que tratábamos en los bloques anteriores referidos a juicios. Los casos de juicios y mediaciones que involucran a las compañías de seguros alcanzaron en el primer semestre del ejercicio 2010-2011 los 272.252 expedientes. Las aseguradoras duplicaron la cantidad de demandas en los últimos 3 años y Riesgos del Trabajo ya está en una peor situación judicial que en los tiempos previos al comienzo del sistema. En 1996, en la época de accidente del trabajo. Sí, tal cual. El volumen de juicios y mediaciones de las ART llegó a los 101.000 casos.
pero lo más alarmante no es la cantidad, sino la dinámica, ya que la cantidad de casos judiciales se duplicó en apenas 1 año y medio. Impresionante. Bueno, pasamos ahora al análisis de solvencia. Raúl va a analizar la solvencia de la aseguradora La Orlando Sudamericana. Bueno, la Orlando Sudamericana hay que decir que pertenece a una de las familias tradicionales del seguro argentino, unas pocas familias que todavía quedan comandando o como dueñas de compañías, que son la familia Levy. Es una compañía interesante en su diversidad en cuanto a ramos, ya que es una compañía que, por ejemplo, el 12% apenas de su producción está dedicada a seguros automotor y creo que es una de las compañías que actúa en la mayor cantidad de ramos en forma activa. Actúa en 15 ramos de seguros en forma muy activa y ha experimentado algunos crecimientos interesantes en algunos ramos como robo. En materia de indicadores, el indicador financiero de la compañía muestra una adecuada posición de las disponibilidades e inversiones respecto a las deudas con asegurados. El indicador de cobertura también está en un nivel aceptable del 89%. Respecto al superávit de capital, alcanza el 17%. Respecto a la cartera judicial, el stock de casos de la compañía llega a los 2.717 casos. Básicamente ha crecido justamente por lo que hablábamos antes del impacto de la rama riesgo del trabajo que tiene la compañía. La aseguradora, la Orlando Sudamericana, tiene una calificación AA de evaluadora latinoamericana, que es una muy buena calificación. En materia de inversiones, las inversiones ascienden a 158 millones de pesos. Las principales colocaciones son títulos públicos, el 39% de la cartera, y fondos en el exterior, el 26% de la cartera. Resultados: siniestralidad normal, tirando a baja, apenas 60%, se ha incrementado un poco y los gastos suman 53%. Esto genera un quebranto técnico del 13% y se repite en este caso la clásica compensación de los resultados financieros compensando los quebrantos técnicos. Nuestra evaluación 7 estrellas sobre 10, es decir, una compañía con adecuado respaldo patrimonial y financiero. Bueno, bárbaro, Raúl, nos vamos, se acabó el programa. Antes le quería comentar solo que Liberty Argentina lanzó en el país la cobertura de vida colectivo, que es una rama que no estaba operando hasta ahora. Nos espero el próximo martes a las 10:30 de la noche.